velocidades que nosotros llamamos velocidades tangenciales, ¿sí? Esas velocidades tangenciales resultaban, ¿sí?, de multiplicar, ¿sí?, la velocidad angular, ¿sí?, de rotación por la distancia al punto de rotación que tenía, ¿sí? Habíamos dicho que omega Víctor R era lo que nosotros nos determinaba la velocidad tangencial, ¿sí? Particularmente si nosotros estamos en este punto donde está una distancia R mayúscula, en ese punto tendremos una velocidad tangencial igual a omega por R, ¿sí? Ese es el módulo del vector velocidad tangencial. ¿Qué veíamos? Que a medida que nos íbamos acercando al punto de rotación, esa velocidad tangencial, al estar en función a la distancia con respecto al punto de rotación, iba a ser menor, y particularmente el punto alrededor del cual está rotando, su velocidad iba a ser nula, ¿sí? Es decir, que íbamos a tener una distribución de velocidades de este tipo. Las velocidades por debajo, ¿sí?, en una distancia determinada, el vector posición tiene una dirección distinta al vector posición que teníamos en los primeros puntos que tenían por encima de ese punto. Las velocidades tangenciales iban a tener una dirección totalmente opuesta, ¿sí? Es decir, que nosotros íbamos a tener una distribución de velocidades más o menos como la que estoy graficando ahora, en donde las velocidades se van a ir achicando a medida que nos vamos acercando al centro de rotación, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros tenemos un cuerpo rígido que tiene una rotación pura, ¿sí?, este tiene una rotación pura, la distribución de velocidades que podemos tener son estas, ¿sí? ¿Sí? Rota respecto a este punto. Nosotros en el cuerpo rígido, ¿qué dijimos? Que el cuerpo rígido no solo tenía capacidad de rotar, ¿sí?, sino tenía la capacidad de trasladarse, ¿sí? En una traslación pura, ¿sí?, una traslación ¿cómo es la distribución de las velocidades? Si nosotros trabajamos con la misma línea de la diagonal del cuerpo rígido y el objeto se traslada, ¿qué decimos ahora en un cuerpo rígido? Que se traslada a su centro de masa, ¿sí?, donde el centro de masa, si consideramos una rueda homogénea, ¿sí?, va a estar en el centro y va a tener una velocidad, obviamente, del centro de masa determinada. Pero en una traslación pura, todos los puntos que conforman ahora un cuerpo rígido van a tener la misma velocidad. Es decir, que se va a mover todo como si fuese un bloque, ¿sí?, en una determinada dirección, ¿sí? Es decir, que un punto como este va a tener una velocidad que va a ser igual a la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Es decir, que todos los puntos van a tener la misma velocidad en una traslación pura, ¿no? Nosotros el cuerpo rígido dijimos que podíamos tener las dos cosas, o sea, no solo una rotación, sino una traslación, ¿sí? No solo una rotación respecto a un centro, que en este caso es coincidente con mi centro de masa, sino también podíamos tener una traslación. Si ahora esta rueda, que la hacemos girar en el aire, ¿sí?,
la apoyamos sobre una superficie rugosa, de manera que se generen entre la rueda y la superficie una fuerza determinada que lo va a impulsar hacia adelante. Obviamente, si no hay rozamiento, ¿qué ocurre con la rueda? Queda girando, una rotación pura, y queda patinando, entre comillas, con respecto a la superficie. Si hay rozamiento, ustedes experimentalmente se dan cuenta que la rueda obviamente va a avanzar, se va a trasladar, va a haber una traslación. Es decir que si nosotros teníamos la rueda que giraba con una velocidad omega, ¿sí?, y la apoyamos sobre una superficie rugosa, lo que ocurre a nuestro cuerpo rígido es que va a adquirir un movimiento de rotación más un movimiento de traslación, ¿sí? Esa suma de movimientos es lo que nosotros normalmente decimos que es movimiento de rototraslación. Es un movimiento general que van a tener los cuerpos rígidos. Ahora, los cuerpos rígidos vamos a encontrar que no solo van a poder rotar, sino también van a poder trasladar. Entonces, vamos a analizar la cinemática de ese movimiento de rototraslación, ¿sí? De rototraslación. ¿Y el movimiento se da de qué manera? Obviamente, si el cuerpo rígido estaba rotando y posteriormente aparte se va a trasladar, cada uno de estos puntos, ¿sí?, va a sumar sus velocidades. Es decir, que el punto superior va a tener, en una rototraslación, suma de esta rotación pura más esta traslación, va a tener un determinado valor que va a responder a la suma del vector omega por r más el vector velocidad del centro de masa. Analizando la misma diagonal, el centro de masa, como rotación pura, no tenía velocidad. Entonces el centro de masa, nosotros vamos a ver que se va a trasladar, se va a estar moviendo con una velocidad, que va a ser la velocidad del centro de masa. Va a ser esta componente de la masa, acá es nula. Y un punto por debajo, ¿sí?, esta magnitud, al estar a la misma distancia r, el punto de rotación, también va a valer omega por r. Acá, ¿qué tenemos? ¿Qué observamos? Que en una rotación, la velocidad tangencial y una determinada dirección, cuyo módulo es omega por r, pero en una traslación, las velocidades tienen sentido opuesto, o sea que estos vectores se van a sumar con su respectivo signo. Es decir, va a haber una resta de velocidades, ¿sí? Particularmente, si la rueda sin patinar, o sea, va a tener una rotación donde el contacto entre la superficie de la rueda con la superficie de apoyo, entre un punto de la rueda y un punto de la superficie de apoyo, no hay un movimiento relativo entre los puntos. O sea, este punto, que cada punto de la rueda va a tocar solamente un punto de la superficie. Es decir, que un punto de la rueda toma exactamente un punto de la superficie y el otro punto inmediatamente posterior va a tomar otro punto de la superficie, ¿sí? Sucesivamente va a ir adquiriendo un determinado movimiento, que es lo que uno dice que rueda sin deslizar, ¿sí? El caso que habría deslizamiento, ¿qué ocurre? Un determinado punto de la superficie toca varios puntos de la rueda. Cuando uno sale arando en un
con un vehículo, la rueda rueda tocando un solo punto de la superficie. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay un movimiento, cuando el movimiento es de rototraslación y uno dice que rueda sin deslizar, cuando rueda sin deslizar, nosotros vamos a poder decir que los puntos con respecto al que el punto donde nosotros, el punto de contacto entre la superficie y la rueda va a ser un punto característico, y vamos a ver que el centro de masa, ¿sí? El centro de masa es fácil de demostrar que la velocidad con que se va a mover ese centro de masa va a ser la velocidad angular por el radio. ¿Sí? ¿Eso qué me implica? Que si esta velocidad del centro de masa es omega por r, ¿sí? Cuando analicemos la rototraslación, la suma de una rotación pura más la traslación con una velocidad igual a la velocidad del centro de masa, acá nos queda una resta de vectores donde el vector de rotación tiene una magnitud y una dirección, y el vector de velocidad de traslación tiene la misma magnitud, pero distinto sentido. Entonces la velocidad de este punto nos da igual a 0. Entonces, cuando una rueda rueda sin deslizar, nosotros vamos a poder asegurar, ¿sí?, que el punto de contacto entre la superficie y la rueda es un punto de velocidad nula. Es decir, que nosotros vamos a ver que la distribución de las velocidades va a ser esta, ¿sí? Vamos a tener arriba que va a tener un módulo de velocidad igual a omega por r más también omega por r, es decir, 2 omega por r. ¿Sí? Eso en el caso de que ruede, que el movimiento sea de rotación sin deslizamiento. ¿Sí? Obviamente los puntos intermedios van a tener otras velocidades que, bueno, habría que ver, se podrían evaluar, ¿sí?, pero van a tener una distribución triangular de velocidades de esta manera. ¿Sí? Eso con respecto a lo que es la rototraslación. Y si nosotros observamos en el práctico, nosotros tenemos el ejercicio número 3, donde tenemos un esquema donde dice hallar las velocidades, hallar y dibujar el vector velocidad de los puntos del disco que indican en la figura. Y presentan un disco donde se puntualizan particularmente 4 puntos, el A, el B, el C y el D, en los cuales, bueno, dice el enunciado que el disco rueda sin deslizar, tiene un radio igual a 5 centímetros, y su centro de masa se mueve con una velocidad de 3 metros por segundo. Y les dan como puntos a analizar, que es el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Esos 3 puntos. A nosotros, de esos 3 puntos, a mí me están pidiendo que analice, ¿sí?, el vector velocidad. O sea, tengo que hallarlo y dibujarlo. ¿Sí? Entonces, datos del problema. Está diciendo que el radio vale 5 centímetros y la velocidad del centro de masa es igual a 3 metros sobre segundos.
¿sí? Me dicen que todos los puntos están en la periferia de la rueda y que el punto B está a 2,5 centímetros por debajo del centro. O sea que me están diciendo que esta distancia que hay entre, vamos a llamarlo RB, RB, son 2,5 centímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tendré que analizar cómo son las subvelocidades, ¿sí? Si nosotros sabemos la velocidad del centro de masa, sabemos que esta velocidad tiene una magnitud de 3 metros por segundo. Es decir, que si nosotros sabemos el radio con que tiene la rueda, con el que está rodando sin deslizar, esta ecuación va a ser válida. Entonces de acá nosotros con esta ecuación vamos a poder calcular la velocidad angular de rotación, ¿sí? Es decir, que nosotros todos estos valores van a valer 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Es decir, que la velocidad de B, la velocidad de A, la velocidad de C, la velocidad de D, todos van a tener la misma velocidad. Y es la velocidad del centro de masa, ¿sí? Y va a tener el valor de 3 metros por segundo. Con respecto a la rotación, nosotros la velocidad angular la vamos a poder calcular de acá, que es la velocidad del centro de masa dividido en radio, es decir, que tendré que dividir mis 3 metros por segundo pasado a centímetros, o sea, mis 300 centímetros por segundo, dividido el radio, que son los 5 centímetros. Acá tendremos que ver, obviamente, homogeneizar las unidades. Por ahí vamos a hacer lo siguiente. Ya que pusimos ahí 3 metros por segundo, trabajemos todo en metros. Vamos a decir que estos son los 3 metros por segundo, dividido en radio, en metros ahora, que van a ser 0,05 metros. De ahí me va a dar una determinada velocidad angular de rotación, ¿sí? ¿En qué? Este metro se la corriente en 1 sobre segundo, que son radianes sobre segundo. Nos va a dar un determinado valor en radianes sobre 60. segundo. 60. Perfecto. ...60 radianes sobre segundos. Bueno, entonces si nosotros sabemos que esto rueda con 60 radianes por segundo, nosotros estas velocidades vamos a poder calcular, que van a ser igual a ¿qué? A los 60 radianes por segundo por el radio, que van a ser 5 centímetros. Pero si rueda sin deslizar, nosotros ya la rotación sin deslizamiento, nosotros la analizamos acá, ¿sí? Donde los puntos superiores iban a tener como velocidad total 2 omega por r, y iban a responder a la suma de este valor de 3 metros por segundo más este otro valor, ¿sí? Es decir, que si la velocidad del punto A iba a ser 2 veces la velocidad del centro de masa, es decir, que este punto, ¿qué velocidad va a tener? Va a tener una velocidad, obviamente, hacia la derecha, como está dibujada, y su valor, ¿sí?, del punto A, va a valer 6 metros por segundos. La velocidad del punto B, ¿cuánto va a valer? Va a tener un vector velocidad de 3 metros por segundo hacia la derecha, y a eso tendré que sumarle, con signo opuesto, una velocidad, ¿sí?,
en la rotación, que va a resultar de multiplicar ¿qué cosa? El omega, la rotación, por la distancia que se encuentra B del punto de rotación. Este va a ser omega por RB. Es decir, que en la rotación, omega por RB van a ser los 60 radianes sobre segundos por RB, que dijimos que era, esto expresado en metros, 0,025 metros. Esto me va a dar un valor de ¿cuánto? 60. ¿Cuánto de esto, Juan Pablo? Bueno, las unidades que va a ser 1.5. 1,5 metros sobre segundo. Tienes razón. Es la mitad. Obviamente, si el radio es 2,5, en la mitad, que es 2,5, tendrá la mitad del valor de estos tres, o sea, 1,5. Perfecto. Es decir, que a estos 3 metros por segundo tendré que sumar con su signo 1,5 metros por segundo. Es decir, que la velocidad total o resultante van a ser 1,5 centímetros, pero en la dirección hacia la derecha, ¿sí? O sea, que este valor, lo vamos a tener acá, va a valer 1,5 metros por segundo hacia la derecha. Acá tenemos la velocidad de A total, esa velocidad de A, su valor iba a ser los 6 metros por segundo. Es bastante feo. Ahí está. ¿Qué otro punto nos está faltando analizar? El punto D, que es el punto más bajo. La velocidad, ¿cuál va a ser? La suma de la velocidad de omega por R, que omega por R nos daba 3 metros por segundo, menos la velocidad del centro de masa, que era 3 metros por segundo. Así que esta velocidad, la velocidad de D, iba a ser igual a 0. ¿Sí? Coincide con lo que habíamos analizado nosotros. ¿Sí? Y por último, está faltando analizar, ¿qué cosa? El punto C. El punto C, nosotros vimos el punto B, el punto D, el punto C es el punto este. Vimos que en la traslación su velocidad es hacia la derecha igual a 3 metros por segundo. Y en la rotación, ¿cómo va a ser? Nosotros observamos que el vector omega, ¿sí?, va a tener una determinada dirección, y el vector R ahora tiene una dirección que no está en la dirección Y, inversor, está en una dirección horizontal, podemos llamarla equiversor. Entonces, ese producto vectorial que habíamos hablado de omega vector R, nos va a dar en qué dirección. Los puntos de la periferia, ¿sí?, en este punto, en este caso en el punto C, van a tener velocidades que van a ser descendentes e iguales a omegas por R. ¿Sí? Es decir, que si nosotros tenemos que sumar a este vector, que es omega por R igual a 3 metros por segundo, le tengo que sumar este otro vector, que vale 3 metros por segundo hacia la derecha, y 3 metros por segundo hacia abajo. La suma vectorial que voy a tener acá van a ser los 3 metros por segundo más, en la dirección horizontal hacia la derecha, los 3 metros por segundo en la dirección vertical descendente. Es decir, que esa suma vectorial me va a dar como resultado un vector de la velocidad C, cuyo módulo va a estar dado por
por Pitágoras, vamos a poder decir que el cuadrado de una componente más el cuadrado de la otra componente, raíz cuadrada, me dará el módulo de ese vector. Y su dirección va a estar determinada, obviamente, por estas componentes, que obviamente, si son iguales, formarán un ángulo de 45 grados con alguna de las direcciones. ¿Sí? Con respecto a eso, nosotros ya lo dibujamos y evidentemente ya vamos a verlo, poder calcular sus módulos. Así que ahí tendríamos resuelto este problema en lo que respecta a la cinemática de un cuerpo rígido, ¿sí? Cuando tenemos una rotación y una traslación. Nosotros el análisis de la dinámica del cuerpo rígido, normalmente nos va a convenir trabajar discriminando esa rotación por un lado y esa traslación por otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros ante a un cuerpo rígido que está sometido a una determinada fuerza, momento, ese cuerpo rígido se va a comportar y van a ser válidas, ¿sí?, las ecuaciones que estuvimos viendo hasta ahora, o sea, la segunda ley de Newton va a ser válida para un cuerpo rígido. Particularmente lo que va a ocurrir ahora es que al cuerpo rígido tener la capacidad de rotación, vamos a tener que analizar esa rotación. ¿Sí? Esa rotación la vamos a analizar a partir de un análisis de torques. ¿Sí? Nosotros en el cuerpo, en el equilibrio del cuerpo rígido, nosotros habíamos visto que si la sumatoria de todos los torques o momentos que se generan a un determinado cuerpo rígido, ¿sí?, era igual a 0, nosotros vamos a poder decir que el cuerpo se encontraba en equilibrio estático. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos un determinado cuerpo rígido al cual está sometido a una determinada fuerza, y esa fuerza respecto al centro de masa produce un determinado momento no equilibrado, un torque resultante o torque neto, vamos a llamarlo. Ya ese cuerpo rígido está sometido a una determinada fuerza neta que produce un torque respecto al centro de masa. Nosotros vamos a decir que va a seguir siendo válida para lo que respecta a la traslación, y la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas al cuerpo rígido ahora iba a ser igual a la masa total del cuerpo rígido por la aceleración del centro de masa de ese cuerpo rígido. La segunda ley de Newton. ¿Sí? Pero ahora, nosotros, ¿qué observamos? Que ante un torque se generan aceleraciones angulares. ¿Sí? Es decir, que debido a esta fuerza, se van a generar en el centro de masa una aceleración del centro de masa, un vector aceleración del centro de masa. Y debido a los torques no equilibrados, esos torques netos, se van a producir, ¿qué cosa? Aceleraciones angulares. ¿Sí? Entonces, para el análisis de la rotación, vamos a poder plantear lo que se llama la segunda ley de Newton en la rotación, que es la sumatoria de todos los torques respecto al centro de masa, va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masa por la aceleración angular que se produce. Entonces, en forma general, para analizar la dinámica del cuerpo rígido, vamos a trabajar ahora no solo con fuerzas y aceleración del centro de masa, sino con sumatoria de torques respecto al centro de masa por el momento angular, ¿sí? Perdón, el momento angular no, el momento de inercia, ¿sí?, del cuerpo rígido respecto al centro de masa por la aceleración angular. ¿Qué es el momento de inercia? ¿Sí? El momento de inercia es
nos da una idea de la distribución de la masa, ¿sí?, que tiene un determinado cuerpo rígido respecto al centro de masa. Es decir, que un determinado cuerpo rígido va a tener un punto llamado centro de masa, donde vamos a poder considerar a fines prácticos y de la cinemática la masa concentrada en ese punto. Pero va a haber, ese cuerpo rígido va a tener una característica que se llama momento de inercia, que me da la idea de la distribución de toda esa masa respecto al volumen que tiene ese cuerpo rígido, ¿sí? A mayor momento de inercia, la distribución va a ser más alejada del centro de masa. Al menor momento de inercia, va a estar toda la masa más concentrada en un punto, ¿sí?, en el centro de masa. Para la dinámica del cuerpo rígido, para analizar la dinámica, nosotros vamos a trabajar básicamente con una metodología de resolución, donde vamos a recordar la metodología que hacíamos en su momento con la dinámica de la partícula, ¿sí?, donde primero lo que hacíamos era un diagrama de cuerpo libre, donde nosotros decíamos que poníamos de manifiesto todas las fuerzas, todos los vectores fuerzas que estaban aplicados ante la partícula y ahora aplicados en el cuerpo rígido determinado. ¿Qué ocurre? Los cuerpos rígidos no solo van a poder tener fuerzas aplicadas, sino pueden tener torques aplicados o pares aplicados, ¿sí? Entonces podemos llegar a ver o analizar qué torques aplicados tenemos, ¿sí? Como segundo punto, si recuerdan en dinámica de la partícula, ¿qué hacíamos? Analizábamos las aceleraciones. Nosotros analizábamos las aceleraciones que tenía la partícula, ¿sí? Ahora, particularmente, en un cuerpo rígido, cada punto de la partícula, del cuerpo rígido, puede tener una distinta aceleración, pero nosotros a los cuerpos rígidos lo analizábamos a partir del punto característico que era el punto del centro de masa. Entonces, vamos a analizar la aceleración del centro de masa que tiene ese cuerpo rígido. Pero como todo cuerpo rígido, no solo va a poder trasladarse su centro de masa, sino que todas las partículas van a poder rotar respecto a ese centro de masa, con una aceleración angular. Así que tendremos que analizar los vectores aceleración del centro de masa y el vector aceleración angular. Como tercer punto, y no antes de estos dos primeros, como estamos trabajando con vectores, íbamos a adoptar una convención de signos, ¿sí?, para las fuerzas. Si estamos en el plano XY, vamos a poner las direcciones de los vectores ascendentes
se escucha? Ahora Hola, sí, hola. ahora sí. ¿Estamos? Sí, ahí está. No sé dónde habíamos quedado, porque me quedé un segundito. Se me voló Estamos el con, tiempo. estamos con rototraslación. Con, Rototraslación. con la anterior. No, mentira, mentira. No, no, obviamente no, pero. Che, ¿dónde hemos llegado? ¿A los análisis Ju- este? Sí. Justo cuando dibujaste el gráfico, más o menos. ¿Este? Sí. Esto todavía ni se. No, Ni no, sí, habías nombrado las las ecuaciones ecuaciones. de la de Newton, la del Tau, esa la habías nombrado. Está bien, bueno. Había definido más o menos lo que era momento de inercia Ahí dicen los chicos, hasta el paso 3, hasta el 2 había llegado bien. hasta acá. Sí. Genial. Bueno, bárbaro. Entonces nosotros, si recordamos lo que habíamos dicho, que eran los cuatro pasos, ¿sí? En el primero analizamos todas las fuerzas y los torques, ¿sí? Ahora tenemos esto adicional, con un cuerpo rígido. Cuando analizamos las aceleraciones, habíamos analizado aceleraciones lineales en una partícula, ahora vamos a tener que analizar aceleraciones lineales o de traslación, pero ahora del centro de masa, y aceleraciones angulares de rotación, como cuerpo rígido, como capacidad de cuerpo rígido. Analizando como estamos trabajando con vectores, vamos a tener que colocar un sistema de referencia para poder escribir esos vectores y poder trabajar con esos matemáticamente, en donde nosotros vamos a trabajar nuevamente en un problema plano con un sistema de referencia X, y donde diríamos que los vectores tienen en una cierta dirección, tienen una dirección, un sentido, un signo positivo. Obviamente los opuestos tendrán el signo opuesto. Pero nosotros vamos a tener que analizar y colocar una convención de signos para los torques. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más prolijo esto. Una convención de signos para los momentos o torques. ¿Sí? Donde habíamos dicho que el producto vectorial entre el versor I por el versor J nos da el vector, nos tiene que dar el vector K. El vector K es un vector saliente del pizarrón y corresponde a un momento de rotación en sentido antihorario. Por eso nosotros decíamos que los movimientos de rotación y los torques que me generan rotaciones en la dirección antihoraria vamos a considerarlos positivos. En función a eso, nosotros vamos a poder plantear como cuarto punto, y no antes de estos primeros tres, las condiciones del movimiento, ¿sí? La dinámica donde íbamos a hacer, íbamos a poder plantear la segunda ley de Newton, ¿sí? Donde la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes, en la dirección X, y la sumatoria de fuerzas en la dirección Y, iba a ser la masa total del cuerpo rígido por la aceleración del centro de masa en la dirección correspondiente. Y ahora vamos a tener que plantear la segunda condición la segunda ley de Newton para la rotación, donde la sumatoria de torques respecto al centro de masa iba a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masa por la aceleración angular que se produce. ¿Sí? Es decir, que nosotros con estas tres ecuaciones, si estamos dentro de lo que es un problema plano, vamos a tener que resolver el problema. ¿Sí? Estos torques son, como el problema es plano, van a ser todos en la dirección, como habíamos hablado en la clase pasada del equilibrio, y van a estar todos dirigidos en la dirección z o menos z. ¿Sí? Es decir, que esta va a ser una igualdad escalar, en definitiva. Vamos a tener tres ecuaciones con seguramente tres incógnitas. Básicamente, nosotros, esta ecuación es válida para tomar torques respecto a dos puntos particularmente.
particulares, ¿sí? Uno es el centro de masa, y esta ecuación es válida también para los torques, la sumatoria de torques, respecto a un punto de aceleración nula, ¿sí? Donde tendremos que ver y analizar los torques respecto a ese punto de aceleración nula, o sea, la aceleración de O igual a 0, en donde será válida siempre y cuando nosotros trabajemos con el momento de inercia del cuerpo rígido también respecto a ese punto, ¿sí? Particularmente, en el ejemplo que habíamos hablado, cuando nosotros tenemos una rueda que rueda sin deslizar, el punto de contacto entre la rueda y la superficie, si esto rueda sin deslizar, este punto nosotros lo llamamos centro instantáneo de rotación. Seguramente en la teoría lo habrán podido ver, donde la velocidad es igual a 0. Si analizamos la aceleración, de igual manera que analizamos la velocidad, también vemos que la aceleración también es igual a 0. Entonces este punto es lo que nosotros llamamos un punto de aceleración nula, donde la velocidad y la aceleración son nulas instantáneamente. Es decir, que en una rueda que rueda sin deslizar respecto a una superficie, ¿sí?, nosotros vamos a poder plantear acá una de estas dos ecuaciones, ¿sí? O trabajamos con la sumatoria de torque respecto al centro de masa, que va a ser igual al momento de inercia respecto a ese centro de masa por la aceleración angular que se produce, o, ¿sí?, o vamos a poder plantear el torque respecto a un punto característico, que es un punto de aceleración nula y de velocidad nula, en donde lo que tenemos que prestar mucha atención es que el momento de inercia ya no va a ser el momento de inercia respecto al centro de masa, sino un momento de inercia respecto a otro punto, que va a ser distinto al centro de masa. En ese caso, ese momento de inercia respecto al punto O, lo tendremos que analizar por Steiner como el momento de inercia baricéntrico, más toda la masa total del cuerpo rígido, por la distancia que hay entre esos puntos, que es la distancia r al cuadrado. Son las dos maneras de resolver los problemas. En el tutorial habrán visto que nosotros hay un problema que trabajamos con este punto y trabajamos con esta ecuación, pero tranquilamente podemos trabajar con esta otra, ¿sí? Es una u otra, ¿sí? Bueno, eso con respecto a la forma general de cómo vamos a encarar los problemas. Ahora vamos a encarar el problemita número 5, ¿sí?, en donde nosotros vemos, ¿me sigue hasta ahí? Creo que esto va más o menos descriptivo, ¿sí?, donde nosotros tenemos una polea. Vamos a usar una plantillita. ¿Con eso que hace la tapa de empanada? ¿Eh? ¿Con eso hace la tapa de empanada, no? Más o menos, casi, ¿eh? Para no pasar tanto papelón en los círculos. El problema número 5 dice, una polea de 20 centímetros de radio, o sea que está diciendo que el radio son 20 centímetros, y de 0,8 kilogramos por metro cuadrado de momento de inercia respecto a su eje. O sea, me están diciendo que el momento de inercia respecto al eje vale 0,8 kilogramos por metro cuadrado, donde el eje de rotación es coincidente en este caso
con el centro de masa, me dice que gira sin rozamiento alrededor de un eje fijo horizontal, ¿sí? Donde este punto está sostenido desde un punto fijo. Dice, sobre la polea está enrollada una cuerda inextensible de masa y de espesor despreciable, y en el extremo libre cuelga un cuerpo de masa 5 kilogramos, ¿sí? Me habla que alrededor de este cuerpo hay una cuerda, ¿sí? Que esa cuerda está vinculada a un cuerpo de masa M, ¿sí? La masa del cuerpo, donde la masa del cuerpo me dice que vale 5 kilogramos. Y dice, si este cuerpo pasa por una determinada posición con una velocidad vertical hacia arriba de módulo de 2 metros por segundo, o sea, en una posición determinada, su velocidad, dice que es ascendente, vamos a llamar esta ubicación en una ubicación, vamos a llamarla instante A, va a tener una velocidad de A, donde la velocidad de A me dice que son 2 metros por segundo. Dice calcular la altura máxima respecto a la posición anterior que llegará el cuerpo, ¿sí? Obviamente esto está moviéndose de una determinada forma, y en un momento determinado este cuerpo va a llegar a una posición, va a ascender una determinada posición hasta una posición final, donde a partir de ese instante se detiene y posteriormente seguramente va a caer. Este cuerpo va a ir subiendo, va a ir disminuyendo su velocidad seguramente, ¿sí? Como cualquier cuerpo que va ante la influencia inclusive del movimiento de la polea, donde en un momento determinado entonces va a subir una determinada altura respecto a la punta anterior, que es la que me está pidiendo el problema que calculo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué me decía? ¿Qué observo de este problema? ¿Sí? Obviamente es un problema que me involucra en cuerpo rígido, en el cual me están dando ciertos datos. Hay dos cuerpos en definitiva, un cuerpo rígido, ¿sí? Que rota, ¿sí? Y un otro cuerpo, que podemos asimilar a una masa puntual, que se está trasladando, de las cuales nosotros tienen vinculación entre ellas a partir de una cuerda, y vamos a tener que analizar la dinámica de esto, ¿sí? En función a qué? A que nosotros necesitamos calcular cómo se acelera este cuerpo, según el cuerpo C, de manera tal que nosotros podamos evaluar después este movimiento de C en un movimiento rectilíneo, uniformemente variado, en donde seguramente, de acuerdo a las ecuaciones de movimientos rectilíneos uniformemente variados, vamos a poder decir que la velocidad final, por ejemplo, al cuadrado, es la velocidad inicial al cuadrado, mirá, más 2 veces la aceleración que tiene A por la distancia recorrida, que en la distancia recorrida es h, en donde para esta ecuación esta velocidad final es 0, nuestra incógnita es h. Entonces, para calcular h, seguramente tendremos que despejar de acá, y seguramente nos va a dar una determinada velocidad, una determinada altura en función a qué? A la velocidad de A que tengo y
a la aceleración que tiene este cuerpo, ¿sí? Particularmente, ¿qué ocurre? Observamos que la aceleración que tiene A no la conocemos, entonces tendremos que calcular. ¿Y cómo la vamos a calcular? Haciendo el análisis de la dinámica del cuerpo rígido para este sistema de dos elementos, un cuerpo rígido y eventualmente una masa puntual, como vamos a poder considerar. Entonces, ¿para eso qué tendríamos que ver? Para la masa puntual, tendríamos que hacer, lo que hacemos siempre, un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Donde vamos a poner de manifiesto todas las fuerzas de contacto, de interacciones que tiene ese cuerpo. Por un lado está interactuando con el planeta Tierra a través de su peso, y está vinculado a través de una cuerda, ¿sí? Así que la cuerda lo está sosteniendo de alguna manera, o lo está impulsando hacia arriba. En definitiva, la cuerda, las fuerzas que hace la cuerda son fuerzas de tensión, ¿sí? Es decir, que va a ser una fuerza, la vamos a llamar T, y va a ser en forma ascendente, ¿sí? Es la única manera de que una cuerda haga una determinada fuerza, se tense. Después del diagrama cuerpo libre, analizábamos cómo se aceleraba. Nosotros decíamos que este cuerpo va a ir moviéndose hacia arriba, y nosotros particularmente podemos intuir que esto va a ir deteniéndose, o sea, va desacelerándose. Esa desaceleración la podríamos analizar como un vector que va a ser opuesto al vector velocidad, ¿sí? Y si no, bueno, como normalmente hacemos, decimos que en la dirección que se mueve va a tener una aceleración de el cuerpo. Bueno, sí, aceleración. Esto vamos a poner, sí. En realidad esto tendríamos que ponerle aceleración de cuerpo, ¿no? Cuerpo C. Para ser coherente con esta nomenclatura. Aceleración de C. Entonces esta va a ser la aceleración de C. Analizamos las fuerzas, analizamos las aceleraciones, ¿sí? Tendremos que colocar un sistema de referencia, el que más nos convenga. En este caso, los vectores son en estas direcciones, vertical, es decir que tomaremos este sistema de referencia y X, donde nada más que estamos analizando tenemos fuerzas y aceleraciones de dirección Y, es decir que vamos a poder decir que la sumatoria de las fuerzas en Y tendría que ser igual a la masa por la aceleración en Y. Las fuerzas en Y van a ser tensión positiva menos el peso de C negativo. Eso va a ser igual a la masa de C por la aceleración de C, que es positiva, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a poder decir que la aceleración de C, si la despejamos, va a ser igual a la tensión T sobre la masa de C menos la masa de C por la gravedad sobre la masa de C. Se me cancelan. Entonces la aceleración de C va a ser la tensión dividido la masa de C menos la aceleración de gravedad. Es decir, que la aceleración de C, que era lo que queríamos calcular, la tenemos que calcular a partir de esta ecuación. Pero esta ecuación nosotros conocemos estos valores, pero no conocemos T. Entonces tendremos que ver de calcular T. ¿Y cómo vamos a calcular T? Y evidentemente esa tensión, ¿sí?, es la vinculación con el cuerpo rígido en cuestión. Entonces tendremos que analizar la dinámica de ese cuerpo rígido. Para analizar la dinámica de ese cuerpo rígido, tendremos que, en definitiva,
definitiva, hacer un diagramita de cuerpo libre, donde las fuerzas involucradas, ¿cuáles van a ser? Por un lado, el cuerpo rígido y una determinada masa, o sea que en el centro de gravedad, centro de masa de esa polea vamos a tener el peso de la polea. Está vinculado con un soporte que lo va a sostener. Ese sostener implica una fuerza ascendente, una reacción de soporte. Y después está vinculado esta polea con una cuerda que lo tira hacia abajo. O sea, esto va a tener un movimiento, pero la cuerda lo va a tirar en este punto, lo va a tirar hacia abajo con una determinada magnitud. Todos esos vectores son los involucrados en los aplicados sobre la polea. Después del diagrama de cuerpo libre, ¿qué hacíamos? Analizábamos las aceleraciones, que particularmente nosotros en los cuerpos rígidos tenemos que ver que el centro de masa puede tener una determinada aceleración. Nosotros el centro de masa es este punto. Este punto. Donde este punto, ¿qué aceleración tiene? Este punto es fijo respecto, está fijado respecto a un determinado elemento que lo sostiene. Es decir, que este punto no tiene velocidad ni tiene aceleración, o sea que la aceleración del centro de masa es nula. ¿Sí? Y ahora tenemos que analizar cómo rotaba. Nosotros, ¿qué decíamos? Que esto, como subía, para ser coherente con el movimiento, la polea seguramente va a girar con una rotación determinada, con una omega, ¿sí? Y en definitiva se va a estar acelerando angularmente con una aceleración alfa que nosotros podemos decir que tiene esta dirección. Después las ecuaciones me dirán lo que ocurre en función a los signos que vamos a obtener como resultado. Pero podemos decir que vamos a tener una aceleración angular que va a ser en sentido antihorario. Ya cumplimentamos los dos primeros puntos, aceleración, fuerzas en el diagrama del cuerpo libre y aceleraciones. Tendremos que colocar un sistema de referencia que, de igual manera que habíamos analizado antes, podríamos llegar a considerar con respecto a las fuerzas el mismo sistema de referencia. Y como convención de signo de giro, vamos a decir que todo giro o momento que sea antihorario va a ser positivo, de manera que, cumplimentado los tres primeros pasos, iremos a plantear la dinámica, particularmente de este cuerpo rígido, donde le diremos que la sumatoria de todas las fuerzas en la dirección Y, acá no tenemos X, va a ser igual a la masa total de la polea por la aceleración del centro de masa en la dirección Y, donde ¿qué observamos? Que en Y, ¿qué fuerzas tenemos? Positivo la reacción del soporte, negativo el peso de la polea y negativa la tensión. Eso es igual a la masa de la polea por la aceleración del centro de masa, donde dijimos que la aceleración del centro de masa era cero, así que esta igualdad será igual a cero. Esta ecuación será igual a cero. De donde de acá no conocemos ni la reacción del soporte ni la tensión, o sea que esta ecuación todavía no me sirve para calcular la tensión, ¿sí? Pero obviamente, como es un cuerpo rígido, no podemos, digamos, no es suficiente analizar la traslación, sino tendremos que analizar la rotación a través de la sumatoria de torque respecto al centro de masa o un punto de aceleración nula, donde, ¿qué tenemos? Que la sumatoria de torque respecto al centro de masa va a ser igual al momento de inercia
de ese cuerpo rígido respecto al centro de masa por la aceleración angular que se produce. ¿Qué torques? ¿Quién me produce torque respecto a este punto? Los torques los analizamos como ¿qué? Como fuerza por la menor distancia entre la recta de acción de la fuerza y el punto. Como el peso y la reacción de soporte tienen dirección de aplicación que pasa por el punto, esa distancia es nula. Es decir, que la única fuerza que me produce torque respecto al punto, al centro de masa, que es el punto donde está rotando, va a ser igual a la tensión. Entonces, la tensión por la menor distancia que hay entre la recta de acción de la tensión y el punto, la menor distancia es esta distancia que tenemos acá. Esta distancia no es más ni menos que el radio de la polea. Es decir, la tensión por el radio de polea me da el momento de la tensión respecto al centro de masa. ¿Y el signo cómo lo vamos a dar? Dijimos que veíamos que la tensión me produce un giro a la polea en sentido horario, ¿sí? Es decir, que los sentidos horarios los consideramos negativos, ¿sí? O le decíamos, ¿se acuerdan? Le poníamos el clavito y veíamos qué movimiento de rotación provocaba esta fuerza, ¿sí? Actuando solo. Entonces, me hace un movimiento de giro en sentido horario. Como es la única fuerza, eso va a ser igual al momento de inercia de la polea respecto al punto de rotación, que es en definitiva el momento de inercia respecto al punto O, ¿sí? Que me lo dan de dato. Es decir, que va a ser el momento de inercia respecto al centro de masa, que es igual a este, porque coinciden O con el centro de masa, por la aceleración angular, que como vector, es un vector que nosotros dijimos o intuimos que era en sentido antihorario, una cuestión nada más que en movimiento, sin analizar mucho. Entonces, este alfa, nosotros podemos decir que, de acuerdo a nuestra convención de signo, es positivo. De acá, ¿qué podemos decir? Podemos ver que la tensión va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masa por la aceleración angular sobre el radio. Y este signo me va a dar signo, obviamente, a todo el término. Evidentemente, acá vamos a poder ver que este valor sí o sí va a ser negativo. ¿Y qué va a implicar ese negativo? ¿Sí? Que en definitiva tendremos que ver qué tipo de aceleración vamos a tener. Esta tensión sí o sí va a ser hacia abajo. Es decir, que para que esta tensión sea positiva, o sea, vamos a tener que tener alguno de estos valores que sea negativo. Acá el radio va a ser siempre positivo porque es escalar, el momento de inercia también. Entonces, seguramente lo que va a ser negativo para que este signo posteriormente se ponga positivo, va a ser la aceleración angular. Es decir, que seguramente no se va a acelerar, sino que va a ir decreciendo su velocidad, como es comprensible. A medida que va disminuyendo su velocidad lineal o de traslación el cuerpo que se eleva, esta polea va a ir decreciendo su velocidad angular y evidentemente esa decreción implica una desaceleración, no una aceleración como estamos proponiendo acá. Bueno, en definitiva, de acá que tengo una ecuación donde tengo la tensión, pero tengo que calcular a partir de tres elementos donde dos de ellos lo conozco, pero no conozco la aceleración angular. Pero hay una vinculación de esta velocidad angular de rotación, perdón, de esta aceleración angular de rotación,
con respecto a la aceleración lineal que tiene el cuerpo, que tiene la cuerda. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que esta aceleración alfa, ¿sí?, es propia de todos los puntos del cuerpo rígido, de la polea. O sea que todos los puntos de la polea tienen el mismo valor de alfa, inclusive este punto. Este mismo tiene el mismo punto, misma aceleración angular. Lo que no tienen cada uno de estos puntos es la misma aceleración tangencial. ¿Y por qué? Porque esa aceleración tangencial, si recuerdan, esas aceleraciones tangenciales que teníamos, resultaban de multiplicar ¿qué cosa? Alfa por R. Ese producto vectorial entre alfa y R, y nos daba como resultado la aceleración tangencial. Es decir, que un punto como este iba a tener una aceleración tangencial, ¿sí?, si esto es alfa, y va a tener esta dirección. Es decir, que un punto que está vinculado a la cuerda va a tener una aceleración tangencial igual a alfa por R, por este R. ¿Sí? Es decir, que la aceleración de este punto va a ser una aceleración tangencial, que va a ser alfa por R. Pero es la aceleración tanto de la polea, ¿sí?, como de la cuerda, ¿sí?, que está íntimamente relacionada. Esa cuerda no patina respecto a la polea, es decir, que toda la cuerda va a tener esta misma aceleración, pero la cuerda, ¿sí?, que se mueve junto con el cuerpo que cuelga, se mueve junto con la cuerda, va a coincidir la aceleración del cuerpo con la aceleración de la cuerda y la aceleración de ese punto. Entonces vamos a poder decir que esta aceleración tangencial es igual a la aceleración del punto C. ¿Sí? Es decir, que de esta ecuación, si nosotros queremos calcular la aceleración de C, en esta, acá vamos a poder decir que la tensión va a ser igual a ¿qué? A menos un momento de inercia respecto al centro de masa por alfa, donde alfa, si nosotros vemos acá, despejamos de esta ecuación, alfa va a ser igual a la aceleración del cuerpo C dividido el radio. Es decir, que esta ecuación me queda que alfa va a ser la aceleración del cuerpo C dividido el radio, y con este radio va a ser el radio al cuadrado. Con esta ecuación 1 y esta ecuación 2, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque tenemos la tensión incógnita y la aceleración de cuerpo C de incógnita, que es lo que tenemos acá. La aceleración de punto C de incógnita y la tensión de incógnita. Resolviendo este sistema, reemplazando este valor, su signo, acá, seguramente nos va a dar un valor. Fíjense qué ocurre. Este valor, si lo reemplazamos acá, me hace que todo este término tenga un signo negativo. Restado otra aceleración que también tiene signo negativo, va a dar negativo. Y está bien, porque es una desaceleración. O sea que la aceleración definitiva no es ascendente, sino es descendente. Se lo planteo de esa manera porque es muy común que uno asocie, ¿sí?, a lo que son aceleraciones con el movimiento de la velocidad. ¿Sí? Nosotros muchas veces decimos que la velocidad tiene una dirección ascendente, entonces su aceleración la escribimos de forma ascendente. Pero si nosotros lo estamos considerando ascendente, estamos diciendo que esa velocidad se va a ir incrementando, y en definitiva no es lo que ocurre, sino
que esa velocidad va decreyendo, de manera que esta aceleración va a ser negativa. Si a nosotros nos pidieran calcular, una vez calculado la aceleración, ¿sí?, de C, la reemplazamos en esta ecuación y calculamos la h, ¿sí?, la altura máxima con que se va a subir. Teniendo esa aceleración de C, después podemos volver a esta ecuación y calcular la tensión, ¿sí? Y si nos pide el problema calcular la reacción en el eje, con esa tensión la reemplazamos en esta primera ecuación, ¿sí?, que habíamos llegado con la sumatoria de fuerzas verticales, y podemos calcular, acá, en esta ecuación, la tensión, la podemos calcular la reacción que hace el soporte. En forma general, el tratamiento de la dinámica del cuerpo rígido, donde nosotros tenemos involucrado un cuerpo rígido, donde sabemos que no solo tiene una rotación, sino también tiene una traslación, tenemos que repetir y recordar los cuatro puntitos o los cuatro pasos que teníamos que hacer para resolver los problemas. Diagrama cuerpo libre, ¿sí?, en este caso, cuerpo libre. Análisis de aceleraciones angulares y del centro de masa. Si uno no conoce los módulos, pueden conocer las direcciones, ¿sí? Sistema de referencia. Interrumpo, tenés menos de un minuto, ¿eh? Dale. Sistema de referencia y el planteo de la dinámica, ¿sí? Planteo de fuerzas igual a masa por aceleración del centro de masa, sumatoria de torques igual al momento de inercia respecto al punto que estamos tomando momento, que tiene que ser el centro de masa a un punto de aceleración nula, por la aceleración angular. Bueno, ahí quedó más o menos resuelto el problema este. La clase que viene, el jueves, vamos a hacer otro tipo de problema que por ahí involucran una otra cosita. Espero que se haya entendido. Así que bueno, aprovecho ahora ya, agradezco la... Hola, ¿están ahí? Vamos. Ahí está. No sé si quedó alguien. ¿Están conectados o no? Sí, hay varios. Está bien. No, básicamente
en lo que respecta a la explicación ya está. No sé si a usted le queda alguna duda. Bueno, estoy a su disposición y estamos con Juan Pablo y creo Jorge igual, para sacar alguna duda que a ustedes surjan. ¿Sí? Seguro Barrientos también anda por ahí. Barriento igual, qué capo. Bueno, Apareció entonces, Barrientos. Ahora leve, no sé si quedó algo. la verdad, Barrientos. consultas por chat no casi ni hubieron. Ajá. Estuviste hablando solo. Bueno, a ver qué dice. Se veía muy bien, Osvaldo. En caso de querer calcular la reacción energética, nosotros en realidad no conocemos la masa de la polea, ¿sí? Nosotros la masa de polea en realidad, digamos, no es fácil de, digamos, no la podemos calcular en forma exacta. ¿Por qué? Porque no conocemos bien el tema de cómo es esa polea. ¿Sí? Nosotros de la polea lo único que conocemos es el momento de inercia. Ese momento de inercia es por lo siguiente. Ustedes se lo dan porque seguramente la polea no tiene una distribución uniforme de masa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la masa no está distribuida uniformemente en todo el volumen de esa polea. ¿Sí? Es decir, que todas las partículas no tienen la misma masa, ¿sí? De manera que hay lugares donde tiene concentrada más masa que en otras, ¿sí? Como si fuese, entre comillas, una rueda. Una rueda, ustedes saben que sobre la periferia donde está la goma, tiene una determinada masa y tiene una determinada... esa masa está a una determinada distancia del punto de rotación. Y la llanta, que está conformada por otro tipo de material, tiene otra masa y está a otra distancia determinada. Entonces, para esos cuerpos rígidos que son combinaciones de dos materiales o varios materiales donde no tienen una distribución homogénea de masa, ¿sí? El momento de inercia se estudia y se puede obtener, ¿sí? Porque obviamente ese cuerpo rígido es de interés su estudio, entonces se analiza y se puede calcular ese momento de inercia, que en definitiva es un momento de inercia, por llamarlo de alguna manera, promedio, ¿sí? ¿Sí? Digamos, no es un momento de inercia promedio, pero ese momento de inercia involucra esa distribución que no es uniforme de las masas, ¿sí? En definitiva, es la característica de todo ese elemento, ¿sí? Como combinación de varios materiales distribuidos de forma distinta. Muchas veces esos elementos irregulares, lo que se establece es dar como dato lo que se llama el radio de giro. Entonces el radio de giro es un valor, ¿sí?, que sale experimentalmente del análisis de ese cuerpo rígido que se quiere estudiar, que no tiene una forma regular o una distribución uniforme de masa, que sirve únicamente para calcular momentos de inercia. La masa total de elementos por el radio de giro al cuadrado me va a dar el momento de inercia de ese elemento regular. En este caso nosotros la masa, el momento de inercia la conocemos. Si nosotros asumimos que esa polea es una polea cuya masa tiene una distribución uniforme, y el radio R responde al radio total de la polea, podemos decir que las poleas son discos que giran alrededor de su eje, y el momento de inercia es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Es decir, que de ahí podríamos calcular la masa de la polea. Obviamente asumiendo que esa polea es regular y tiene una distribución uniforme de masa.
Bueno, eso más o menos lo que, de manera que pueden calcular la masa de la polea, ¿sí? En grandes rasgos es utilizar a este momento de inercia como igual a un medio de la masa de la polea por el radio al cuadrado. En definitiva, nosotros conocemos el momento de inercia, conocemos el radio, podemos calcular la masa de la polea. Pero estamos asumiendo con esta ecuación que la polea es una polea regular, o sea que su masa está perfectamente distribuida en todo su volumen, ¿sí? Es decir que de esa manera podemos decir que y utilizar esta ecuación, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda. Ahí había otra duda. ¿Qué decía Judith? Que no alcancé a leer. Sí, consultaba sobre si toda la polea estaba con la misma velocidad angular. Aceleración angular, en realidad. Estaba hablando de aceleraciones angulares. Claro, o sea, en realidad, ¿qué ocurre? Todos los parámetros angulares, o sea, velocidad angular, aceleración angular, desplazamiento angular, ¿sí? Si recuerdan el práctico 3, ¿sí? Son comunes a todos los puntos del elemento que está rotando. En este caso, antes era una partícula que rotaba. Nosotros ahora tenemos un cuerpo rígido, o sea que hay muchos puntos, muchas partículas, que están rotando respecto a un punto. Entonces, la rotación, ¿sí? Todos los parámetros angulares, desplazamiento angular, velocidad angular y aceleración angular, son todos iguales. Lo que pasa es que cada uno, lo que tiene distinto, son lo que nosotros llamamos las coordenadas tangenciales, o sea, las velocidades tangenciales, las aceleraciones tangenciales. Esos son distintos porque dependen de la distancia al punto de rotación, ¿sí? No sé si ahí quedó claro. Sí, justo ella dice que hace referencia a poleas que por ahí no tienen el mismo radio, una polea concéntrica con otra, una cosa así. O sea, un elemento que gira con una determinada velocidad respecto a un punto determinado, todos los puntos de manera que giren, por más irregular que sea, tienen la misma ¿cómo se llama? La misma parámetros angulares, tienen la misma velocidad angular, la misma aceleración angular en un instante determinado, ¿no? En una foto. En la foto todos los parámetros angulares son iguales, ¿sí? ¿Qué ocurre? Una polea puede estar conformada por, digamos, la forma de la polea puede ser distinta. O sea, hay poleas poleas dobles que están adheridas entre sí, que uno puede discriminar entre ellas un radio mayor y un radio menor, pero en definitiva, si se mueven todas juntas como si fuese un solo cuerpo, ese cuerpo, con respecto a un punto, se está moviendo con una rotación pura respecto a ese punto. Entonces, todos los puntos que giran respecto a ese punto, de ese cuerpo rígido, conjunto, por más forma que tenga irregular, van a tener los mismos parámetros angulares, la misma velocidad angular y la misma aceleración angular, ¿sí? Me parece que se refiere a ese caso, a ver, vamos a dejar algo así. Voy a borrar un poquitito. Entonces, en algún problema tienen una polea la cual en realidad estaba conformada por dos poleas pegadas, ¿sí? Vista de costadito, podemos ver, lo tendremos que analizar por Steiner como momento. Podemos ver que si esta polea la vemos de costado, tenemos una polea pegada a otra polea, donde esta polea puede tener un radio 1
y esta otra poleinita pegada tiene un radio 2, pero si es todo un mismo cuerpo rígido, ¿sí? Donde esta poleinita tiene un radio 2 y esta otra polea tiene un radio 1, ¿sí? Esto no deja de ser un cuerpo rígido, ¿sí? Todo esto, si están pegados, entonces no son dos poleas, y en realidad es una sola, ¿sí? Que tiene una forma caprichosa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Todos los puntos, si nosotros estamos analizando una aceleración angular, todos los puntos de cada uno de los sectores que conforman el cuerpo rígido tienen la misma aceleración angular y la misma velocidad angular. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a tener distinto son, obviamente, las aceleraciones tangenciales. Tendremos una aceleración tangencial 1 y acá tendremos una aceleración tangencial 2, que va a depender, obviamente, ¿de qué? De alfa por R2, y esta va a ser alfa por R1. ¿Sí? No es como desprolijo esto, pero bueno, es así como rapidito. ¿Entiendes? ¿Quedó más claro ahí? Sí, sí. No sé si tiene alguna duda, otra duda. Ya la clase que viene vamos a ver de ir a algún problema un poquito más englobador de algunas otras cosas, pero no deja de ser algo como estuvimos haciendo ahora, ¿no? Aferrarse a esos 4 pasos básicamente y bueno, a tratar de analizarlos bien, cada uno de ellos. ¿Alguna otra cosita? Si no, ya me estoy despidiendo, agradeciendo a todos por el compromiso y bueno, tratar de participar de estos encuentros. La clase que viene vamos a ver de hacer como hicimos la clase pasada, ¿sí? Estaría bueno que ustedes planteen alguna duda con respecto a problemas particulares, o sea, particulares no de personales, sino particulares de los problemas, digamos, de dinámica de cuerpo rígido. Así que Sería por bueno ahí que traigan estaría algo planteado con alguna duda, no solo preguntar cómo se hace. bueno, estaría bueno que ustedes, si tienen algún planteo ya armado, bueno, que lo presenten, nosotros lo evaluamos ahí, vemos a ver cómo se planteó y sobre eso se hace algún tipo de devolución, ¿sí? Eso estaría bueno. Le va a servir más, aparte de charlar sobre lo que hicieron. Claro, tal cual. Sí, sí. O sea, con algo encarado, ustedes estaría bueno, lo muestran en una foto, lo presentan y nosotros Aunque lo esté mal, evaluamos. es el momento de equivocarse, así que aproveche. Tal cual, tal cual. Ahora ya están más o menos predefinidas las fechas de los parciales, así que yo por ahí la clase que viene, por ahí les voy a ir anticipando más o menos cuándo van a ser las fechas. Seguramente van a ser los primeros días de julio ya. Así que bueno, estaría bueno ya que vayan sacándose duda de todo, ¿no? Ahora bueno, estamos en lo que es cuerpo rígido, pero bueno, ya vamos a hacer alguna otra clase de consulta más englobadora. ¿Alguna cosita, Jorge? Manuel, ¿quieren aportar algo? No, yo por mí no. Como vemos entonces el martes de hacer, como hicimos la vez pasada. Sí, sí, sí. Por ahí agarramos ejercicios de esta guía. Sí, de esta guía o podemos hacer algo de propuesta, vamos a ver. Sí. Sí, yo lo que quiero es por ahí que ellos también, inclusive si quieren
participar que hacerlos partícipes de todo esto. ¿Sí? Bueno. O sea, que presenten lo que hicieron y bueno, nosotros ahí lo retomamos y vemos de sacar dudas. ¿Sí? Bueno. Chicos, ¿alguna cosita más? No aparece nada acá en el chat. Listo. Parece que no. Básicamente entonces estamos en contacto el próximo martes a las 7:30. ¿Sí? Bueno, por todo. Chao chicos y Gracias. nos vemos el martes. Chao, chao. Nos vemos. No, gracias. Buenas noches. Chao, chao. Chao. ¿Cómo andás, Manuel?